El día de hoy hablaremos del Toll River Water Treatment Project. Empezaremos con un pequeño contexto. Entonces, para poder reducir el gasto público, pero manteniendo la cantidad de proyectos de infraestructuras que se iban manejando en 1996, se propuso generar proyectos DB, DBO y BOT. Como ciudad de partida se eligió la ciudad de Seattle, debido a que tenía una reciente adquisición por parte de la EBO, como lo era la planta de tratamientos del agua Toll. Este proyecto se inició debido a que el río Toll consistía en el 28% del suministro de agua para la ciudad de Seattle, y sus problemas sujetos a las grandes variaciones de turbulencia generaban que la flexibilidad de todo el sistema se limitara a solo los otros dos suministros, quedando en funcionamiento solo el 72% del sistema. En respuesta a esto, se buscó mejorar el suministro de agua del río Toll, aprobando una resolución del Consejo que permitía al Departamento de Aguas estudiar las opciones del DBO para la adquisición de la planta de tratamiento de agua Toll, y empezó todo el proceso de contratación. Ahora, ¿qué papel jugó la transparencia en el éxito de la contratación? La transparencia fue el eje principal o el eje central del éxito de este proyecto. En un proceso tan completo como es un contrato Design Building Operation, donde se involucran millones de dólares y se transfieren riesgos entre el sector público y el sector privado, la confianza es un pilar indispensable o es uno de los pilares centrales. Por eso, el Seattle Public Utilities tomó decisiones muy claras para garantizarla. Entonces, en primer lugar, lo que hizo fue contratar un checking engineering independiente que preparó un benchmark técnico y financiero. Esto quiere decir que se creó un diseño como referencia que incluía tanto costos como la parte de diseño técnico, la cual iba a ser la base para la evaluación de los proyectos que se presentarán más adelante. En segundo lugar, se establecieron criterios fijos para la evaluación y fueron publicados en el RFP, donde el 40% de esto involucraba o era el peso de la parte financiera y el 60% era la parte técnica y de equipos. Y en tercer lugar, se garantizó un incentivo económico de $100,000 a las propuestas que fueran presentadas y fueran coherentes con el proyecto, incluso si estas no eran las ganadoras, lo cual motivó a que los consorcios presentaran información completa y seria. Este marco redujo el riesgo de arbitrariedad y de decisiones políticas, y de la misma forma aumentó la competitividad entre las propuestas que se presentaron. Además, también los ciudadanos pudieron confiar en que no se trataba de una negociación a puerta cerrada, sino que por el contrario, todo era un proceso público y controlado. Sin esta transparencia que se generó, el modelo de BO habría sido muy cuestionado por las comunidades. Y también en el contexto donde fue un proyecto preliminar y nuevo para los Estados Unidos, haber mostrado esta imparcialidad y reglas claras ayuda a legitimizar el proceso y abre el camino para futuros contratos similares. Ahora, el ABAP Model Procurement Code fue uno de los puntos de apoyo fundamentales. Deora necesitaba un marco legal que diera seguridad al proceso de contratación que estaba desarrollando, ya que se trata de una modalidad poco utilizada y que tenía unos riesgos potenciales. Por eso, este código aportó en 5 aspectos. Tenemos el alcance conceptual, la transparencia, seguridad de la ingeniería, la innovación y la solidez financiera. En primer lugar, el alcance contractual. ¿Qué quiere decir esto? Él estableció cómo dividir responsabilidades entre el sector público y el sector privado,
garantizando que Seattle mantuviera control sobre el financiamiento, la supervisión y las condiciones ambientales. La transparencia, como veníamos hablando anteriormente, obligó a que todo el proceso fuera competitivo, abierto y con reglas claras que reducieran los riesgos de corrupción. Ahora, el tercer pilar fue la seguridad de la ingeniería. Esto quiere decir que exigió que se definieran estándares mínimos de desempeño, como la vida útil de 50 años para las instalaciones o los edificios y las pruebas rigurosas que se iban a desarrollar después de que se entregara el proyecto. Ahora, la innovación permitió que los oferentes presentaran propuestas con alternativas técnicas, siempre y cuando cumplieran con lo mínimo. Así surgió la propuesta del CDM Philip con filtros más delgados y osonorización, lo cual fue una propuesta con una innovación. Y la solidez financiera. El código requirió garantías, performance bonds y análisis de solvencia para que la ciudad no quedara expuesta en caso de fallas en la operación. Por eso, para Deborah y para el SPU, el código fue una guía que les dio respaldo legal y técnico. No tenían que improvisar las reglas, podían basarse en un estándar nacional ya establecido y validado y aprobado por la parte pública, por los demás oferentes o las demás entidades involucradas en este proyecto, lo cual reforzó la confianza de los oferentes y el público en que el proceso estaba alineado con las mejores prácticas. Listo. Ahora vamos a ver qué es el benchmarking. ¿Cuáles fueron sus ventajas, sus desventajas para la ciudad, proponentes y los consultores y sus efectos a corto y largo plazo? Entonces, primero daremos un poquito de contexto de qué es el benchmarking, que fue una de las decisiones que tomaron para aplicar. Entonces, esto consistió en que Seattle desarrolló como apoyo a los consultores externos un diseño base con costos estimados en valor presente neto. Este benchmark no era una propuesta que se iba a ejecutar, sino era una referencia o una base para los posibles proyectos para poder generar una evaluación equitativa. Con esto, las ventajas son realmente claras. Entonces, para los ciudadanos se ofreció un punto de comparación realista y transparente. Les permitió rechazar propuestas con costos artificiales, bajos o técnicamente inviables. Para los oferentes, les dio más claridad. Esto quiere decir que sabían el nivel de los costos y el diseño que consideran aceptables y asimismo ellos podían generar sus diseños y sus costos. Para los consultores fue una herramienta que reforzó su papel técnico, garantizando que las dos decisiones no fueran solo financieras, sino también técnicas, de innovación, también la parte ambiental, incluir ahí. Y con esto, pues, que generaron a corto plazo, ayudarla a seleccionar una oferta competitiva y evitar sobrecostos. A largo plazo, que generó, consolidó una práctica que luego inspiró otros contratos de DBO en el país y que se siguiera manejando esta modalidad. Sin embargo, también tuvo desventajas. Una de estas es que preparar el benchmark implicó tiempo y dinero adicional que el que tenían previsto para el proyecto. Además, si se convierte en un límite rígido, hay casos que en los proyectos este es como la base máxima, pues puede generar que no se genere mucha innovación porque los oferentes podrían concentrarse solo en ganar el benchmark o de cumplir con los estándares mínimos en lugar de proponer soluciones disruptivas o que sean innovadoras y ambientalmente sostenibles. En el caso de Seattle, como se manejó como un referente básico o lo mínimo que se esperaba, sirvió para descartar ofertas poco realistas o que no tuvieran una parte técnica viable. Pero permitió, y esto también permitió que la CDM
presentara alternativas innovadoras como los filtros más delgados, la sonorización y varios aspectos más. Bueno, ahora lo que queremos ver es la SPU generó unas tasas de descuento del 6.09% y unos índices del precio del 3%. Entonces queremos ver si estas tasas fueron razonables o realistas, si tuvieron efectos, o sea, qué efectos tienen estas tasas en las propuestas y también el aumento o la disminución de estas tasas que generan el BPN del proyecto. Entonces vamos a empezar con que, o sea, para mí estas tasas sí fueron razonables o realistas. Para mí la tasa del 6.09% era coherente con el costo de capital municipal que se venía manejando en estos años, o sea, a finales de los 90, y era una práctica prudente para proyectos públicos que ya se venían desarrollando. Entonces, no es una tasa muy baja que sobrevalore los costos operativos a largo plazo, pero tampoco es una tasa excesiva que haga invisible la operación y el mantenimiento, o sea, es una tasa muy justa. En cuanto al índice del 3%, pues es un supuesto moderado que también se venía trabajando como en los proyectos que se venían desarrollando pues, en estos años, y pues tampoco genera una inflación de los precios en construcción ni en la operación ni el mantenimiento, por lo cual son razonables con un escenario base, que es pues el escenario inicial que se había desarrollado, y puede variar un poquito en los insumos como energía, químicos, pero eso depende cómo se vaya manejando la economía como en estos años. En cuanto al efecto en las tasas propuestas en ese momento, pues para el constructor, entonces, para el balance es razonable. O sea, una relación coherente entre el CAPEX y el OPEX. Y los oferentes generan un ahorro moderado en las operaciones y mantenimiento y también en el CAPEX, generando una competitividad que favoreció a algunos proyectos, como fue el de la CDM Philip, que fue el que ganó, debido a que generaba menor CAPEX y tenía una proyección también de la operación y mantenimiento reducida, lo que generó que fuera atractiva y por esa misma razón que ganara. Ahora, en la tabla que se podemos ver a continuación, se pueden ver cómo varían estos costos o cómo varía el BPN de la construcción, el BPN de operación y mantenimiento y el BPN general a medida que aumentamos o disminuimos esta tasa. Entonces, frente a si la tasa hubiera sido menor, o sea, estuviera entre unos 4 o 5%, los costos de operación a 25 años valen más en el BPN y se favorecen las soluciones con mayor CAPEX pero menor OPEX. Entonces, eso genera un incentivo claro a tecnologías más eficientes en operación, aunque son evidentemente mucho más caras, ya que se puede observar que el costo del VPN y la mayoría de los otros VPNs aumenta. Ahora, si la tasa hubiera sido mayor, es decir, un 8, un 9%, los costos futuros de operación y mantenimiento pesan menos. En términos del valor presente, gana la oferta con menor CAPEX, aunque tenga una operación y mantenimiento relativamente alto. Eso quiere decir que depende de estos porcentajes que ellos hayan de tasas que hayan calculado, dependían también los proyectos. Entonces, los proyectos se tenían que acomodar a esas tasas que se plantearon inicialmente. Ahora, frente al índice de precios, que es el 3%, pues fijarlos en este número reduce la incertidumbre comparativa entre los oferentes. Pero si la inflación real de componentes como energía, químicos, supera este 3% en el proceso, pues el costo operativo real será mucho mayor que el estimado y perjudicaría el proyecto o a quienes asumieran este riesgo. Entonces, que habitualmente estos riesgos los asumen los contratistas, pues si el contrato está transferido.
Por último, sabemos que la CDM Philip fue quien ganó este proyecto. Pero ¿por qué ganaron? Uno de los puntos importantes fue la innovación. Esta innovación incluyó filtros más delgados y compactos. Estas alternativas reducían los costos de construcción y de equipos, pero también o al mismo tiempo generaban ciertos riesgos, como era la mayor probabilidad de taponamiento, incremento en la frecuencia de limpieza, posible reducción de la vida útil del sistema. Ahora, como vimos que durante todo este proceso se generó transparencia, todo se hizo con el mayor cuidado posible. También la RFP incluyó varias como ítems que podían salvaguardar estos, como estos riesgos. Entre ellos estaban tres principales. Las pruebas de aceptación rigurosa. Desde el principio, uno de los ítems era que el ganador tenía que cumplir con unas pruebas. Entre ellas estaba que la planta debía operarse 24 horas continuas a 135 millones de galones al día y 14 días en rangos variables entre el 8 y el 120 millones de galones al día, simulando fallas eléctricas y condiciones de alta turbidez, como eran las que se presentaban en este río. También existió la responsabilidad contractual de operación. ¿Qué significa esto? Que el CDM como concesionario debía asumir los costos de operación y mantenimiento durante 25 años. Esto quiere decir que si los filtros llegaran a fallar o requerían más limpiezas, este costo no recae sobre la ciudad de Seattle, sino en la empresa privada. Y por último, tenemos garantías financieras como los performance bonds y cartas de crédito que obligan a la empresa a responder económicamente en caso de incumplimiento. Así que, frente a este aspecto, Seattle no apostó a ciegas sobre una tecnología nueva ni a un proyecto nuevo. El riesgo se transfirió totalmente al privado, que debía demostrar su viabilidad bajo condiciones de operación real. Por eso la innovación que generó CDM fue tan atractiva y se aceptó porque el contrato estaba diseñado para que la ciudad no absorbiera los riesgos del desempeño, sino que esos riesgos fueran totalmente del contratista o que en este caso era CDM.